se ha confirmado el primer caso de infección COVID-19 en nuestro país. Soy Alexandra Carolina Ortiz, tengo 35 años, soy economista egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente me encuentro en París, Francia, estudiando una maestría en Economía del Desarrollo Sostenible en la Universidad Sorbona. Los que estábamos haciendo la tesis, teníamos una fecha ya para sustentar y, por ejemplo, eso se canceló, se tuvo que reprogramar y hasta el momento no tenemos una fecha fija para realizar la sustentación. Algunas prácticas que tenemos que cumplir dentro de la maestría, sobre todo las maestrías en las que desarrollamos también la parte profesional. Hay una cantidad de créditos que tenemos que cumplir a nivel de horas de prácticas que, por ejemplo, no las podemos realizar por el tema del coronavirus, porque todo se canceló, la universidad canceló las convenciones, los contratos para hacer las prácticas y no sabemos qué va a pasar con el año académico. Y en cuanto al tema, por ejemplo, laboral, muchos estudiantes extranjeros que venimos para llevar maestrías o doctorados, tenemos que trabajar para poder solventar nuestros estudios a través de pequeños trabajos que normalmente son tomados por los estudiantes. Se perdieron totalmente todos los trabajos pequeños, entonces muchos de nosotros estamos sin ingresos. Cerraron el comedor universitario, entonces el comedor universitario era una forma en la que los estudiantes podríamos acceder a alimentos mucho más baratos, o sea, no es gratuito acá totalmente, hay un pago que es mínimo, pero nos permite al menos alimentarnos, ¿no? Además también la vivienda, las residencias universitarias, una parte son sustentadas por el Estado y son subvencionadas y otra parte la tenemos que pagar nosotros. No es totalmente gratuito como por ejemplo tenemos en San Marcos, ¿no? Aquí la residencia normalmente vienen extranjeros y gente que viene de provincias, franceses de provincia. Y por ejemplo no se estuvieron suspendiendo los pagos, se siguió cobrando. Nos hemos tenido que organizar a nivel de los estudiantes para exigir que no se nos cobre el pago de las pensiones de la residencia y se nos bajó una cantidad, pero sin embargo no era suficiente. Estábamos pidiendo que no se nos cobre nada porque no tenemos absolutamente o sea, prácticamente ningún ingreso. La universidad, por ejemplo, nos recomendó a la mayoría de estudiantes extranjeros que regresemos a nuestros países por medidas de seguridad y por el hecho de que iba a ser muy complicado estar acá, sobre todo para estar cerca de nuestras familias. Por ejemplo, acá existen 40 residencias en donde estoy. Cada residencia tiene una capacidad más o menos de tener entre 100 estudiantes a 200 estudiantes. Y, por ejemplo, en mi residencia, de los 100 estudiantes que normalmente estamos, solamente hemos quedado 30. El resto ha regresado ya sea a sus provincias, en el caso de los franceses, que están más cerca. En el caso de los estudiantes extranjeros, igual, hay mucha gente que no ha podido regresar porque no tienen los recursos económicos para regresar o porque en todo caso las fronteras se cerraron antes de que se diera esta resolución en la que se pida a los estudiantes que regresen a sus países. Hubieron 3 contagiados en la residencia y muchos otros que empezamos a tener también síntomas, pero sin confirmar, sin tener una confirmación por la prueba o el test. La residencia tuvo que tomar medidas de seguridad. Hubieron muchas restricciones para salir, hay seguridad a la entrada, no se puede salir y entrar constantemente. A nivel de Francia, por ejemplo, hay que tener un permiso, solamente se puede salir para comprar o para ir a la farmacia o por casos de emergencia. Internamente aquí, por ejemplo, como tenemos espacios comunes en los que compartimos, por ejemplo, el salón, tenemos un pequeño comedor donde nos podemos reunir, tenemos compartido la cocina, los baños, las duchas. Por ejemplo, no podemos tener contacto entre nosotros, tenemos que desinfectar
baños, duchas, cocinas, antes y después de usarlos. No podemos estar más de 3 personas, por ejemplo, reunidas en la cocina o en un espacio común. También hubo un estudiante que perdió a su papá, por ejemplo, y tenemos que estar todos, por ejemplo, encerrados en nuestros cuartos que son pequeños, y ha sido muy duro, por ejemplo, para esta persona tener que estar lejos de su familia, lejos de su país, estar totalmente, pasar el duelo completamente solo. No hemos tenido capacidad, por ejemplo, de poder apoyarlo, solamente emocionalmente, quizás darle el pésame, pero nada más, ¿no? El día 11 de mayo va a haber un proceso en la que ya se van a levantar algunas cosas. No se va a levantar todas las actividades, pero por ejemplo el sector educativo va a empezar a funcionar a nivel lo que es inicial, primaria, secundaria, el sector salud también, las consultas o, por ejemplo, el caso de los odontólogos, pero la reacción de la población ha sido en contra de estas medidas. Sobre todo, por ejemplo, los profesores tienen miedo, los padres de familias tienen miedo de que sus niños se contagien en el aula y vayan a traer el virus a su casa. Igual los profesores tienen miedo de contagiarse. Es muy duro para un estudiante extranjero pasar la cuarentena en soledad, sin saber qué puede pasar con tu familia, que puedes perder a tus padres o a tus hermanos. He tenido constante comunicación con ellos, pero sin embargo da mucho miedo, ¿no? Mucho miedo y mucha incertidumbre por lo que pueda pasar, ¿no? Sobre todo porque si en caso pase algo, no te vas a poder despedir, no vas a poder verlos nuevamente. Y en mi caso, por ejemplo, hace 3 años que no veo a mi familia. Para mí es muy duro haber venido acá hace 3 años, después el tener el miedo de que quizás no los vuelva a ver, ¿no? Que quizás la última vez en la que los he visto ha sido antes de venir.